desde el año pasado que se viene viendo un incremento enorme de robos a cuentas, básicamente, o secuestros de cuentas de redes sociales o de aplicaciones de mensajería, como si fueran WhatsApp, que los criminales la pueden utilizar para varias cosas, o bien para extorsionar a la víctima, para que le entreguen dinero para poder devolverle esa cuenta, para vender esa cuenta, porque están a la venta muchísimas cuentas de redes sociales, sobre todo aquellas de Instagram o Twitter con muchos seguidores o que están verificadas, y sin duda las cuentas de WhatsApp que se utilizan para cometer otros delitos en nombre de la persona que fue víctima del robo de su cuenta, como estafas o inclusive difamaciones y otro tipo de ilícitos, ¿no? Generalmente esto sucede por algo que se llama SIM swapping, que básicamente son criminales engañando a los empleados de los proveedores de servicios de telefonía. Esto es Movistar, Personal, Claro, etcétera, en donde se hacen pasar por uno, dicen que se perdieron o les robaron el teléfono y piden un nuevo chip. Automáticamente el chip que tiene el usuario legítimo, el genuino, se da de baja y a partir de ahí el criminal tiene con el nuevo SIM activado acceso a la cuenta de la víctima. Esto es muy peligroso no solo por lo que pueden hacer desde esa cuenta, desde alterar el estado para poner imágenes de desnudos, de pornografía, de lo que sea, sino también porque pueden estafar a otras personas, pero también porque generalmente el número de contacto que nosotros tenemos, el número del teléfono celular, es el segundo factor de autenticación de muchas de las cuentas, como por ejemplo las cuentas bancarias, por ejemplo las cuentas de redes sociales, las cuentas de correo electrónico y entre muchas otras. Entonces, el acceso que un criminal tiene a toda nuestra vida digital cuando tiene acceso a nuestra línea es enorme y por eso las compañías de servicios de telefonía deberían ponerse un poco a tiro en el sentido de necesitamos ponerse medidas de seguridad mucho más rigurosas en cuanto a las preguntas que hacen los empleados cuando, para verificar que la persona que se está contactando es realmente el titular de la cuenta. Lamentablemente, en la mayoría de esos casos es el usuario el que es engañado El por que, el claro. criminal y Mm. que termina entregándole las claves de acceso, inclusive el token para operar al criminal. En ese caso, el banco no va a tener responsabilidad, al menos según la jurisprudencia actual, y según la lógica tampoco, porque no tuvo ninguna intervención en la maniobra y no fue el sistema del banco per se el que fue vulnerado, sino que fue el sistema humano, esto es decir, el de la víctima que Ujú. fue engañada y entregó sus claves. Siempre, Es claro. distinto, es distinto en los supuestos en los que el sistema del banco fue vulnerado o... Por ejemplo, las estafas que se venían viendo no hace mucho tiempo, hace un par de Claro. semanas nada más, con los A eso me Devin, refería. Ujú. vinculadas al Devin, esto del débito inmediato en el que nunca se concientizó al usuario. Acá es muy importante que la entidad financiera o la billetera virtual, quien sea, haya concientizado debidamente a su usuario respecto de aquellos medios que tiene. Ujú. Sí me parecía una locura, me sigue pareciendo, ahora ya hay una comunicación del Banco Central, la aprobación de préstamos preaprobados, ¿no? Esto de que se pueden generar préstamos en un par de clics en cualquier momento y los criminales aprovechaban eso y no solamente dejaban al usuario en cero, sino que además lo dejaban endeudado. Acá sí la jurisprudencia se ha inclinado en favor del usuario de decir que el banco no le puede cobrar después a la víctima las cuotas respectivas a ese préstamo que nunca solicitó, porque Ujú. eso sí es un déficit de seguridad en el banco, es Claro. decir, para esa operación puntual, vos deberías haber tenido una medida extra para verificar que la víctima, que la persona que está solicitando el préstamo era el titular genuino.